Bueno, soy José Ignacio Cubero y soy profesor emérito de esta universidad. También he sido funcionario del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y también miembro del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sede aquí en Córdoba. Y me alegro mucho de esta iniciativa del CIA3, porque en el Año Internacional de las Legumbres pues conviene hacer caso de lo que los organismos internacionales proponen para difusión. Ha habido años muy interesantes y espero que este año sirva para recuperar una serie de cultivos fascinantes y esenciales en la agricultura actual y en la del futuro. Me gustaría recordar que el Horizonte 2050, que es una iniciativa de Naciones Unidas que predice, de Naciones Unidas a través de la FAO, que indica que para el año 2050 seremos 9.000 millones de personas. Y esto se inició en el año 2000. Resulta que estamos en el 2016 y en mi opinión se han perdido 16 años. Quedan ya 34 y en 34 años hay que ponerse las pilas, porque con 9.000 millones de personas, que es casi un 50% más de la población actual, hay que producir el doble de alimento. El doble de alimento dentro de unas políticas agrarias que son muy verdes, como la última política agraria común, que afortunadamente reconoce el papel de las leguminosas, de las rotaciones, de gran parte de la llamada agricultura antigua, pero que resulta esencial para disminuir el uso de abonado, sobre todo de abono nitrogenado, de hacer una agricultura sostenible, lo más sostenible posible, y producir el doble de alimentos. Y esto realmente, sin las leguminosas, me parece que va a ser una labor imposible. Yo querría hablar, porque mis compañeros, los muchos que tengo trabajando en este campo, pues hablarán de problemas específicos, pero me gustaría simplemente hacer una pequeña historia de las dos leguminosas más trabajadas aquí en Andalucía, que no son las únicas que se trabajan en España y ni mucho menos las que se trabajan en el mundo, que son las habas y los garbanzos. Son dos cultivos muy antiguos. Por empezar por las habas, por ejemplo, pues llevan en existencia por lo menos 7.000 años. Son un producto de vamos a decir, la segunda ola de domesticación. La primera fue hace 10.000 e introdujo, por ejemplo, trigo, cebada, introdujo los guisantes, que son otra leguminosa importante, que en Andalucía no se trabaja menos, lamentablemente, porque es un cultivo de extraordinaria importancia en el mundo, y aquí debería serlo también. Se introdujeron los guisantes y alguna otra minoritaria como los yeros, etc. Después hubo una segunda ola en la cual entraron ya por propio derecho los garbanzos, aunque se conocían de antiguo, y las habas. Las habas, como todos estos cultivos, se originaron como cultivo en el Oriente Próximo, en lo que ahora es esa región tan conflictiva desde todos los puntos de vista, que es la región de Siria, Irak, o sea, Mesopotamia, con las regiones adyacentes, los montes Zagros, que limitan con la meseta irania, con los montes del Líbano, la propia costa, el sur de Turquía, toda esa zona que se suele llamar el creciente fértil, porque tiene una forma, si se la ve en el mapa, las montañas hacen una forma aproximada de cuarto creciente mirando hacia abajo, pero se le da ese nombre por la importancia que tiene esa forma de la luna en todos los países islámicos. Esa es la zona más antigua de domesticación de los cultivos, de muchos cultivos usuales en la actualidad, y es la zona en la que se cultivaron esos que acabo de decir, y habas y garbanzos también. Las habas eran de un grano muy pequeño, prácticamente como judías pequeñas, como poco mayores que un garbanzo actual. La especie primitiva desapareció. No se sabe si desapareció por mezcla con las cultivadas o que en el transcurso de la historia los cultivos en esa región han acabado con esas especies primitivas. Es una pena, pero conservamos tipos muy primitivos. Desde ahí las habas irradiaron en todas direcciones. Por el Valle del Nilo,
Las habas siguen siendo un cultivo y un alimento principal en Egipto, que se consume por la mañana, mediodía y por la noche. Llegaron a Etiopía, donde se diversificaron extraordinariamente. Por otra parte del mundo llegaron a las estepas asiáticas, por el Cáucaso, dando origen a un grano muy peculiar, que después llegó a Europa de la mano de los celtas, por eso que se llamaron durante mucho tiempo en los textos históricos el grano celta, y por el Mediterráneo a España, todo el norte de África y España, donde se convirtieron en un cultivo importante. En toda la zona del Mediterráneo, Italia, España, se lograron tipos distintos y cada vez el tamaño mayor, más de mejor paladar. Las habas que conocemos para la mesa aquí, actualmente se consumen las habas llamadas baby, que pertenecen a un grupo de haba grande, muy grande, que se originó quizás al final del Imperio Romano, en mesas ya muy exigentes, porque tienen un sabor dulce en contra del amargoso de los tipos primitivos. Llegaron también de la mano de los españoles, cuando a la conquista de América se instalaron perfectamente bien en América, las adoptaron muy bien, en opinión de los cronistas españoles de los siglos XVI, final del XVI y del XVII, las poblaciones indígenas las aceptaron muy bien. No pasó lo mismo con los garbanzos, posiblemente porque les recordaba la forma a la propia judía que ellos tenían, al frijol, que se llama en América, aunque frijol es una palabra castellana, que se transportó a América y allí se quedó y desapareció en España, curiosamente. Pero la forma recuerda ligeramente a esas judías. Y el caso es que las aceptaron perfectamente, se cultivaron por toda la zona de Perú, todos los Andes, en México, etc. Históricamente las habas han tenido un cierto papel curioso porque, a diferencia de los cereales, que siempre fueron el alimento básico en las culturas primitivas, el alimento básico porque es el que produce más cantidad por unidad de superficie y también porque es un alimento energético, fácil de obtener relativamente, pero es fácil de obtener, pues siempre se convirtió en el alimento con importancia religiosa. La cebada, por ejemplo, pues era la planta de Deméter. Del trigo, que voy a decir, si se sigue haciendo la hostia con la que se comulga en misa, sigue siendo pan de trigo, hecha con harina de trigo. El trigo se convirtió también en alimento, encarnación divina, pasó con el arroz en el Oriente, con el maíz, por supuesto, en América. Siempre fueron los cereales carne de dioses. Con las leguminosas no pasó tanto, pero siempre han tenido, concretamente las habas, un papel curioso. Por ejemplo, en Egipto estaban prohibidas como comida de los sacerdotes. Se ha discutido mucho el origen de esta prohibición y se ha cifrado a veces en la existencia de alguna enfermedad relacionada con las habas, como el favismo, pero las prohibiciones de tipo religioso, de tipo tabú, no derivan nunca de un hecho físico, como por ejemplo la famosa prohibición del cerdo. Siempre se dice la triquina, pero eso es un invento del siglo XIX y del XX. La prohibición del cerdo por judíos y musulmanes es porque ecológicamente es incompatible en tierras áridas, donde el pozo de agua es esencial y donde se baña un cerdo no hay quien beba, ni las ovejas pueden beber, que era precisamente el ganado principal en toda esa zona. De modo que a las habas esa prohibición tan curiosa que llega a Pitágoras, hay que recordar que Pitágoras se educó en su juventud en Egipto, pues llega a Pitágoras, del que se dice que prohibió en su secta, porque los pitagóricos eran una secta, que prohibió su comida, hasta tal punto, dice la leyenda, que una vez que los habitantes de su ciudad, que creo recordar que entonces vivía en Tarento, lo persiguieron por alguna razón, porque era realmente una secta y opinaba de distinta manera a la religión oficial, pues que salió huyendo y que entonces se vio obligado a cruzar un campo de habas.
Entonces, por no pisar las habas y no impurificarse, pues se detuvo, los perseguidores lo cogieron y lo mataron. Es leyenda, pero toda esa prohibición deriva del hecho de que en Egipto estaban prohibidas y sin embargo las comían. Cuando hay una prohibición es porque algo existe, no se prohíbe lo que no existe, y entonces resulta que sí, que en Egipto se han comido siempre. Incluso en Grecia y Roma, en Roma por ejemplo, uno de los festivales más antiguos de origen desconocido eran las Fabarias. Y en las Fabarias, dedicadas, pues por su nombre viene de fava, eso es evidente, pues era costumbre durante el festival arrojar un grano de habas por el hombro izquierdo. No se sabe cuál es el origen de esta creencia. Y desde en esos tiempos, que pueden ser 500, 600 años antes de Cristo, pues se creía que las habas estaban relacionadas con el espíritu humano, con el alma humana, de alguna manera. Desde luego no nos han llegado los textos en que esto se describe, por supuesto, pero en fin, son creencias antiguas que algunos han basado, lo mismo que la creencia de que el cerdo se prohibía por la triquina, es absolutamente falso, porque solamente está prohibido en los países, por los judíos y por los musulmanes, que tienen porcofobia, pero el resto de los países del mundo ha tenido una porcofilia impresionante y la triquina aparecía en todos los países de igual manera. Por eso mismo las habas no pueden derivarse de esa enfermedad que depende de una constitución genética concreta en la persona que las consume, que es el favismo. El favismo es si se ingieren habas, sobre todo verdes, el que tiene un cierto gen en su ADN, en su estructura genética, necesita tener un gen específico. Si se tiene este gen y se ingieren habas, pues hay una reacción estomacal que produce vómitos de sangre, y si es muy grave como en un niño, pues llega a causar la muerte en países donde no tienen asistencia hospitalaria. En toda la cuenca del Mediterráneo existe el favismo, hoy muy restringido ya, por supuesto. La razón es puramente genética. Ahora, si eso ocurre en un hospital, como sigue ocurriendo a veces en España, te ponen una transfusión, pasa el efecto y no pasa nada. En países sin asistencia hospitalaria, pues podía ser grave, y de ahí que haya tenido cierta importancia en los estudios de medicina en relación con la genética. Se necesita, como digo, tener un cierto gen. Si el que me oye ha comido habas, crudas o cocidas, y no ha tenido nada, no lo tendrá nunca, no es una reacción alérgica. ¿Por qué existe esta enfermedad y por qué no desaparece? Pues porque parece estar relacionada, como en muchos otros casos, con una mayor resistencia a enfermedades endémicas en la zona mediterránea, como es la malaria. Por razones que no son del caso en este momento, afecta a una especial tolerancia, vamos a decirlo así, y de ahí que se mantenga ese gen que hace que se sea sensible a esta enfermedad. Se puede estar tranquilo porque en un país como España no pasa absolutamente nada. Bueno, ahora mismo las habas se consumen divinamente con este hallazgo que se conocía de antiguo, pero que se ha comercializado gracias a un industrial de Jaén, de andaluz, que son las habas baby, y las habas baby, que son habas preferiblemente de variedades de grano muy grandes, que son las más dulces y las mejores sin discusión, y su éxito fue poderlas enlatar o bien poderlas congelar, y se han popularizado en todas partes de España y en buena parte del mundo también. Son un producto de extraordinaria calidad y personalmente las he visto hasta en restaurantes no suelo frecuentarlos, pero de 3 estrellas Michelin también las he visto. Son un producto fenomenal. Preferentemente deberían ser del tipo grande. Esta industria hizo un nuevo producto, hay que reconocerlo, todo el mundo ahora trata de hacerlo con las variedades que no son aptas porque son un poquito amargosillas. El grano tiene que ser muy pequeño, como mucho de 12 milímetros. A veces ha representado un problema para los productores los industriales, porque hay que recogerlo en una época muy
limitada y entonces había problemas laborales de exigir mayor sueldo, etcétera, etcétera, en esos momentos. Y, en fin, ha habido problemas laborales, lo cual es también lamentable para un producto tan innovador y que ha representado tantas ventajas para la mesa y para la industria andaluza. Bueno, podría decir muchas más cosas. Se siguen comiendo habas crudas en Levante a pesar del conocimiento del favismo. Habas grandes, te las ponen en el bar, la vaina grande con las habas dentro, se cogen los granitos, se mojan, se les pone un poquito de sal y se comen como aperitivo. Y después las habas tostadas también son otro aperitivo, las habas con jamón, un plato fantástico también de la cocina andaluza. Como me han dicho que hable de dos cultivos, el otro es el garbanzo, ya he dicho, su origen también es el Oriente Medio, un grano que los arqueólogos localizan muy bien porque tiene una forma con ese pico ganchudo. Si se ve un garbanzo, sobre todo de la variedad estrella en Andalucía, que es el blanco lechoso, que no hay que obsesionarse con el blanco lechoso, hay variedades de garbanzo de grano pequeño maravillosas en calidad. Los pedrosillanos famosos, etcétera, son en el norte, en Castilla, son granos de excelente calidad. Pero en fin, aquí estamos obsesionados con el grano. Hay que reconocer que es muy bonito, es precioso, y si se lo ve, tiene forma de una cabeza de halcón. Entonces, esa forma, con ese ganchito, se mantiene fosilizada fenomenalmente, y en las tumbas egipcias, por ejemplo, pues se lo encuentra con facilidad desde épocas muy antiguas, y se lo llamaban en el antiguo egipcio precisamente cabeza de halcón, por ese piquito tan curioso que tiene. Ese garbanzo desde el Oriente Medio se fue a todas partes también, a Etiopía, como siempre, por el Mar Rojo y por el Valle del Nilo, y al Mediterráneo, no tanto a Europa, porque es una especie que no requiere tanta humedad, se adapta mucho mejor, así como las habas son más señoritas, requieren más de 400 milímetros de lluvia, digamos entre 500 y 600, 700 por lo menos. Los garbanzos van estupendamente bien hasta con 400, por supuesto que un poquito más pues mejor, ¿no? No son una planta que aguante muy bien el invierno por las enfermedades, ya os lo dirán otros compañeros que hablen sobre el particular, enfermedades que lo arrasan, y por eso se ha sembrado siempre en primavera. La época típica era San José. De hecho, había un refrán en Andalucía que decía, por San José el garbanzo ni nacido ni por nacer, o sea que había que sembrarlo en marzo. Hoy se puede sembrar en variedades específicas, en variedades bien obtenidas como se han obtenido aquí. Se puede sembrar en otoño y el rendimiento es infinitamente superior, pero muchísimo más, con variedades muy bonitas además, altas, etcétera, pero de eso quizá os hablen otras personas. El garbanzo emigró, como digo, a todo el Mediterráneo, no tanto a zonas más lluviosas de Europa, sí al norte de África. Se instaló estupendamente bien en América, no tan bien acogido como como las habas, pero sí bien acogido, por ejemplo, en México, que hoy es uno de los países más importantes en producción, y se silvestró incluso. Se silvestró en el sur de los Estados Unidos con auténtica facilidad. Sobre todo emigró a la India, de la mano de los indoeuropeos que llegaron a la India aproximadamente 2000 años antes de Cristo, y se diversificó de una manera extraordinaria. De hecho, el mayor productor creo que sigue siendo la India, con mucha diferencia. Es un garbanzo muy distinto, muy pequeñito, de colores muy oscuros y por lo tanto muy difíciles de cocer. Los nuestros son blancos todos, de cutícula blanca, y eso ha sido labor de la selección a lo largo de siglos. Les ha quitado esa cutícula oscura, dura, y por eso se cuecen francamente bien. Pero los de la India, de hecho, hay que descascarillarlos. Y los indios los comen, yo me los he encontrado igual que aquí, tostados con ese yeso que se les echa. En América se popularizaron muchísimo también tostados. Curioso que existe en todos los sitios donde se cultiva, se ha llegado por diferentes motivos al mismo tipo de consumo. Siguen siendo un aperitivo estupendo en todos estos sitios. En la India también se consumen verdes, recogidos en verde, cosa que aquí no se hace, se consumen en verde, con lo cual se les quita también la dureza de la cutícula.
cuecen muy bien, tienen muchísimos guisos. El garbanzo con la lenteja son dos elementos fundamentales en la cocina india, como buenos vegetarianos que son de tiempo inmemorial, y justamente como leguminosas que son, les representan un aporte de buenísima proteína, tanto lentejas como garbanzos. Un aporte de proteína buenísima, sin grandes dificultades, un poco de flatulencia, pero como decía una colega mía, yo creo que era egipcia, decía que, bueno, dice, es un carácter socialmente inconveniente, pero no es un carácter que afecte para nada a la toxicidad ni a nada, ¿eh? Es una proteína estupenda, sabrosa. De hecho, el cocido de garbanzos existe en todas partes con diferentes aditamentos, en algunas partes con bacalao, en otras con tocino, con verduras, con lo que sea, ¿eh? Sigue siendo un guiso extendido. Donde se cultiva el garbanzo existe un cocido seguro, con carne, con huesos de jamón secos y retorcidos. Con todo eso se consumen los garbanzos estupendamente y son una comida extraordinaria. Y con los garbanzos no ha habido nunca ningún problema de prohibiciones. Su ingesta ha sido una ingesta fenomenal. Y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que siga comiendo habas. En otras partes se las comen secas. El guiso famoso de las habas en Egipto y en Etiopía sigue siendo de habas maduras, cocidas, con también como si fuera un cocido, que se consumen así en España, pero ya desaparecieron así en el siglo XIX aproximadamente, desaparecieron como leguminosas de consumo humano. Quedaron las lentejas, los garbanzos, las judías y los guisantes verdes también. Ya no se consume el potaje de guisantes como antes, que figura en el libro del Buen Amor, por ejemplo. Hay que leer de nuevo para entender lo que eran las leguminosas, por ejemplo, en la Edad Media, en la agricultura corriente. Hay que leer el castigo que le impone doña Cuaresma a don Carnal en el pasaje famoso del libro del Buen Amor de la Cipreste de Hita, donde le va como castigo a don Carnal, que se inflaba de comer carne cuando no debía, pues le impone el castigo de comer una leguminosa cada día, y estas leguminosas van siendo las habas, los yeros, los guisantes, los garbanzos, las lentejas, etcétera, etcétera. Era un alimento, se le ha dicho, el pan del pobre, es cierto, pero es el pan de la tierra también, ¿eh? No hay que olvidarse de esto. Y en el Año Internacional de las Leguminosas es importante saber que, aunque no se consumieran por animales y por el hombre, serían el pan de la tierra. Aportan una cantidad de nitrógeno a la tierra extraordinaria y dejan una tierra estupendamente preparada para el cultivo siguiente. Aunque solamente fuera por esta razón, habría que tenerlo en cuenta para una agricultura sostenible y para el horizonte 2050.